Hola a todos y a todas. Vamos a ver hoy, vamos a tratar el tema del sistema locomotor. Vamos a ver cómo se divide estas secciones del cuerpo. La idea de esto es que obviamente no vamos a profundizar, pero que sí ustedes sepan cómo se llama cada parte para a la hora de corregir, de referenciar, de hablar con otros profesores y demás, ser precisos a la hora de hablar, ¿sí? Entender que qué es la pierna, qué es el muslo, ¿sí? Que el brazo no es todo esto, ¿sí? Sino que tenemos el brazo, el antebrazo y demás, ¿está? Es importante porque incluso pueden prestar a confusiones si no somos precisos a la hora de corregir, ¿está? Y también de a poco, si bien hay un lenguaje más vulgar con los alumnos, uno siempre trata de que ellos los entiendan, de a poco hay que empezar cuando nosotros tenemos una persona enfrente, de a poco ir educándola, decirle, che, mira, esta es la pierna y este es el muslo, ¿sí? Si yo te digo, hacer tal cosa con el muslo, significa esto, si yo te digo, hacer tal cosa con la pierna, significa esto, ¿está? Y que no es todo lo mismo, que no es todo una pata, ¿está? Como muchos suelen decirle. Tenemos que ser los más, eso le va a indicar a ustedes un nivel extra de profesionalismo también a la hora de trabajar, ¿sí? Vamos a empezar con, tenemos dos sistemas esqueléticos, el sistema esquelético axial y el sistema esquelético apendicular. Eh, Vamos a repasarlo en el sistema esquelético axial, ¿sí? Vemos ahí en la imagen cuáles son los grupos de huesos que lo componen. En primera medida tenemos el cráneo. En segunda medida tenemos el hueso hioides, ¿sí? Que es un hueso chiquitito que se lo suele poner aparte porque está como sostenido de ligamentos y músculos y está como flotando este huesito. También es muy conocido porque es un hueso que se usa, interviene mucho en las pericias policiales, porque por ejemplo en estrangulamientos y demás, este hueso suele sufrir daños y da indicios de ese tipo de acciones, ¿tá? Como dato curioso. Después tenemos los huesecillos auditivos, son los huesos del oído que también están suspendidos, contenidos por cartílago. Son muy chiquititos, fíjense que hay una imagen referencial de lo chiquititos que son. Y nos vamos a la parte más importante, algo que nosotros tenemos que conocer al pie de la letra, que es la columna vertebral, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es que la columna vertebral está conformada de tres grandes partes, ¿sí? La parte cervical, la parte torácica y la parte lumbar, ¿sí? Tanto la parte cervical como la parte lumbar están compuestas por 5 vértebras, ¿sí? Y la parte torácica por 12. ¿Está? Es muy importante saber las diferentes partes, ¿sí? Y reconocerlas en el cuerpo. ¿Está? La parte lumbar es más o menos hasta un poquitito arriba del ombligo, ¿sí? Después ya empezamos con la parte torácica hasta la altura de la cintura escapular y ahí nos vamos a la zona cervical. ¿Por qué es importante? Porque cada zona de la columna vertebral va a tener ciertas particularidades, ¿está? Que yo ahora voy a nombrar y es importante que tomen nota de esto. De todas formas, en la parte práctica en algún momento a, lo vamos a mencionar y volver a poner en práctica. Ya cuando vimos la zona media estuvimos hablando un poco de esto, pero bueno, es importante que conozcan exactamente, sobre todo porque hay muchísimas, hoy en día en la sociedad hay muchísimas lesiones en la columna vertebral, muchísimas patologías en la columna vertebral. Hay muchísimos libros sobre la columna vertebral. Yo de hecho en el Drive les voy a dejar 2 o 3 libros que son solamente sobre la columna vertebral, sus patologías y cómo trabajarlas. ¿Está? Dolores lumbares, por ejemplo, y demás. Por ejemplo, lesiones en las vértebras entre L4 y L5 es muy común. Lesiones en la parte cervical, entonces necesitamos saber cuáles son las características de cada parte para saber cómo ayudar a esa persona a tratar este tipo de problemas, ya que la mayoría no son curables, sino que son tratables. ¿Está? Pasamos a la siguiente parte, donde también crucial, vamos a ver las curvas que tiene la columna vertebral, las curvas lumbares. De acá el fundamento de por qué
no nos sirve a nosotros decir a las personas que tengan la columna recta. ¿Está? Eso es algo que deberíamos, un término que deberíamos destituir por ahí de nuestra enseñanza, de cuando le enseñamos a las personas, ¿sí? Tenemos que hablar de una columna en su posición natural, de una columna en posición neutra, ¿está? Que se mantenga de forma natural. Por ejemplo, cuando hacemos muchos de los ejercicios de zona media, por ejemplo, en la plancha, yo tengo que, cuando la persona hace la plancha, poder distinguir estas curvas, ¿sí? Tenemos dos lordosis, ¿sí? Que es la cervical y la lumbar, y tenemos una cifosis que es la parte dorsal. Fíjense que también hay muchos problemas de hoy en día de rectificaciones. ¿Qué son las rectificaciones? Cuando una de estas curvaturas justamente no existe o existe en un grado mucho menor al que debería tener, ¿sí? Rectificaciones cervicales, por ejemplo, hoy en día hay un montón, que es cuando la lordosis cervical, esa parte está muy derecha, trae muchísimos problemas, hay que saber qué es lo que tenemos que trabajar. En el caso de la lordosis lumbar, ¿sí? Vimos que sería la parte justamente que integra, que está rodeada por la zona media, ¿sí? Vimos que es una zona de la columna que tiene, a la cual tenemos que dotar de estabilidad, ¿sí? A la cual por ahí no tenemos que someterla a grandes rotaciones, por ejemplo, o a grandes cantidades de flexiones y extensiones, ¿sí? En cambio, la cifosis dorsal sí es una parte de la columna que se dota de mucho más movilidad, ¿sí? De hecho, lo más difícil de la columna a nivel contromotor es cuando nosotros intentamos mantener la estabilidad en la zona lumbar y intentar generar movimientos con la zona dorsal, ¿sí? También en la cifosis dorsal sufre un montón porque ustedes ven, por ejemplo, a los viejitos que están con la cifosis dorsal muy acentuada. Eso también suele pasar por las posturas, las malas posturas sostenidas en el tiempo, ¿sí? El estar mucho tiempo sentado y demás, ¿sí? Por ejemplo, lo que buscan las sillas ergométricas o también por ahí las sillas gamer que se usan hoy en día, es justamente intentar ubicar el cuerpo para que mantenga esta posición natural de la columna, ¿sí? Por estar largas horas sentados no se vea perjudicada. ¿Está? Así que es muy importante reconocer estas curvas, reconocerlas en las personas, ¿sí? Saber lo que es mantener una columna vertebral neutra, decirle, bueno, te quedas quieto acá y vamos a intentar mantener la columna vertebral neutra. No existe recta, ¿está? Nosotros le tenemos, estas cosas nosotros a las personas se las tenemos que ir enseñando de a poco. Le tenemos que decir, mirá, vos tenés una curva acá, vos tenés esta curva acá, lo ideal es que vos te muevas manteniendo esto. ¿Está? Bien. Ahí vemos una primera imagen de las vértebras, la forma que tienen, ¿sí? Vemos los discos vertebrales luego, también forman parte. Este disco, ¿sí? Que está compuesto por un núcleo pulposo, ¿sí? Y un anillo fibroso. Cuando nosotros vemos, acá vemos una vértebra, el disco y otra vértebra. Todo eso junto se le llama unidad funcional de la columna vertebral. ¿Por qué unidad funcional? Porque justamente una vértebra, un disco y otra vértebra. Y esto puede tener movimientos, es una articulación, de hecho. Y justamente para no dañar este tipo de cosas es cuando intentamos, por ejemplo, dotar a la columna lumbar de estabilidad, ¿sí? Porque los movimientos excesivos o le podríamos decir nocivos, justamente afectan a estas unidades funcionales, ¿sí? Puede afectar, no afecta, puede afectar, ¿sí? A los discos intervertebrales, ¿sí? Bien, pasamos a la parte del tórax, ¿sí? Que es justamente compuesto por básicamente el esternón y las costillas, ¿sí? En las costillas básicamente hay dos grandes grupos, ¿sí? Son las costillas verdaderas y las costillas falsas, que se llaman así porque las verdaderas están conectadas directamente al esternón y las costillas falsas se unen entre sí en un cartílago y después van al esternón. También tenemos abajo de todo
2 pares de costillas flotantes, ¿sí? Básicamente la función de las costillas es proteger los órganos, ¿está? Sobre todo. Los órganos más importantes, más vitales, como lo son el corazón, los pulmones y demás, ¿está? Bien. Vamos a pasar ahora al esqueleto apendicular. Como su nombre lo dice, ¿sí? Apendicular viene de apéndice, ¿sí? Como dice acá, el esqueleto apendicular se compone de las extremidades, ¿sí? Por eso se le dice apéndices, que se unen al esqueleto axial. Es decir, que nosotros tenemos el esqueleto axial como centro, como base, y de él se le van a hundir estas apéndices que justamente nos permiten desplazarnos, movernos, realizar diferentes acciones. ¿Está? El esqueleto axial se divide en 2 partes, ¿sí? Un par superior y un par inferior. ¿Por qué se llama par? Porque justamente hay 2, ¿sí? En el par superior tenemos los huesos de la cintura escapular, ¿sí? Que serían la clavícula, las escápulas, y después tenemos el brazo, que sería desde el hombro hasta el codo. Tenemos el antebrazo, que sería del codo hasta la muñeca. Tenemos la muñeca como articulación aparte y la mano. ¿Está? Después nos vamos al par inferior, ¿sí? Que justo estamos hablando de la parte del tren inferior del cuerpo. Obviamente tenemos 2, ¿sí? Los huesos de la cintura pélvica. Tenemos el muslo, que es de la cadera hasta la rodilla. Tenemos la pierna, que es de la rodilla hasta el tobillo, ¿sí? Y luego tenemos el tobillo y el pie, ¿sí? Es muy normal referirse a la pierna, ¿sí? Como todo el conjunto, ¿sí? El muslo es la parte de arriba y la pierna es solo la parte, le podríamos decir, de la tibia y el peroné. ¿Está? Lo mismo pasa con los brazos, ¿sí? Tenemos el brazo y tenemos el antebrazo, ¿está? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y que empiecen a hablar con propiedad. Bien, y después tenemos acá todas las partes separadas que componen el sistema esquelético axial. Tenemos el coxal y el fémur, ¿sí? Como primeros 2 ahí. No le voy a leer todas las características de cada uno, pero hay una relación entre el coxal y el fémur que es muy importante, que es que todas las personas pueden tener inserciones diferentes y fémures diferentes. No todos los fémures son iguales, ¿sí? La unión entre el coxal y el fémur puede ser diferente, ¿sí? Puede ser más inclinada o más derecha. Si este es el fémur, yo puedo tener una inserción así o puedo tener una inserción así. Esto hay ciertos test para ir averiguando a ver cuál tiene esta persona y en base a eso, por ejemplo, va a cambiar su posición en las sentadillas. ¿Sí? Hay personas que van a trabajar con las piernas más abiertas o las piernas más rotadas, ¿sí? Perdón, con la cadera más rotada, con la cadera más abierta, los pies más separados, más hacia afuera, y conocer o poder indagar un poco en el tipo de inserción que tiene esta persona nos va a ayudar un montón a localizar la posición y la técnica adecuada para esta persona, ¿sí? Después tenemos la rótula, ¿sí? Que está en la rodilla, es la tapita esta que siempre se puede tocar bien. Después tenemos la tibia y el peroné, ¿sí? Que componen la parte de la pierna, ¿sí? Siendo la tibia el huesito más grande y siendo el peroné el hueso más chico, ¿sí? Y después tenemos los huesos del pie. El pie es algo que no mucha gente le presta atención y es muy importante, lo vamos a ver cuando veamos el continuo de movilidad, movilidad, estabilidad. El pie es donde toda corrección de prácticamente cualquier ejercicio que se haga de parado va a empezar, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que corregir de abajo hacia arriba. Lo primero que tenemos que mirar a alguien que hace sentadillas son los pies. Y eso es un problema porque siempre solemos empezar al revés, ¿sí? Siempre solemos empezar de arriba para abajo. Lo primero que tenemos que mirar son los pies. La planta del pie tiene que estar estable. El tobillo móvil, pero la planta del pie estable. El pie tiene que tener una forma, tiene que tener un arco, tiene que tener 3 puntos de apoyos, ¿sí? El talón, la base del dedo chiquito y la base del dedo gordo. Esos 3 apoyos tienen que estar y se tienen que mantener estables. ¿Está?
la clavícula y la escápula, ¿sí? Vemos el húmero también después, tenemos el radio, después ustedes pueden indagar el cúbito, ¿sí? Fíjense que el brazo y el antebrazo, o sea, el par y el par superior y el par inferior tienen cierta similitud, ¿sí? Tienen primero un hueso grande, ¿sí? Como es el húmero, ¿sí? Y como lo es el fémur, y luego tiene, por ejemplo, el radio del cúbito en la parte superior y en la parte inferior tenemos la tibia y peroné. Es como lo mismo, ¿sí? Pero con diferentes formas y tamaños en pos de ciertas funciones, ¿sí? Bien, eso en cuanto al sistema locomotor. Es breve, pero es importante que tengan esta información, que lo sepan, sobre todo la parte de la columna y también saber conocer las diferentes secciones para poder hablar con propiedad. ¿Tá? Así que bueno, espero que vean este video, que lo tengan en cuenta, que lo tengan en cuenta y que cuando hablemos en las clases se empiece a hablar con propiedad sobre los segmentos corporales, ¿sí? Así que bueno, y el tema de la columna también es muy importante que indaguen, que sepan, porque le van a solucionar problemas a muchísima gente con tan solo leerse los libritos que les subimos en el Drive sobre las rehabilitaciones de la columna, cómo funciona, cuáles son las lesiones más comunes y demás, ¿sí? Así que nos vemos la próxima. Hasta luego.